Així comença Radioactiva, el magazín radiofònic de l'IES Pere Boil. Sí, estem contents, molt contents i pensem que es nota. Tenim una alegria sense fronteres per obrir aquesta finestra al cel i poder dir-vos i contar-vos moltes coses que ens preocupen, ens interessen o ens fan riure. Una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba. Avui encetem programa i vos l'oferim com un xicotet regal que hem preparat amb molta il·lusió malgrat la nostra falta d'experiència. Som molts els que avui hem fet possible que aquesta aventura, que vam començar el mes d'octubre, hagi arribat a la seva primera edició. Una alegria de camins per fer, una alegria... L'elaboració d'aquest primer programa ha estat un repte de treball col·lectiu, on alumnes de tot l'institut hem treballat colze a colze, ajudats per les ferramentes que ens brinden les noves tecnologies, WhatsApp, textos compartits al Drive, converses de passadís, reunions després de classes quan tots estàvem cansats i prou gana. Queda energia i no cal plorar. Avui vos oferim una xicoteta mostra, però estem preparats per a moltes seccions que vos anirem presentant al llarg dels propers programes. I ho hem fet amb el luxe de començar el primer programa estrenant la nostra sintonia exclusiva. No cal plorar. Sigueu benvinguts tots i totes a aquest programa magazine. En el programa d'avui, amb el que comencem aquesta xicoteta aventura radiofònica, vos hem preparat els següents continguts. Un flash informatiu amb notícies disparatades. Una secció d'esports on coneixerem un esport practicat a Manises tot i que no massa conegut. Tindrem també una secció de cultura general en el que les nostres redactores han eixit al carrer a saber més sobre la gent de peu. En la secció de ciència, avui ens parlaran dels somnis i de si és possible controlar-los. A més, tindrem també una secció d'història sobre els misteriosos homes de la mar a l'edat de bronze. I per últim, però no per això menys important, acabarem el nostre programa amb una reflexió literària sobre el llapis en la nostra secció Els sacapuntes. Els nostres redactors de la secció de notícies, Antonio Ureche y Paula Lozano, van a presentarnos el flash informatiu del nostre magazine. Hola, me llamo Antonio Ureche Y yo, Paula Lozano, y vamos a presentar nuestra sección. del Flash Informativo, donde saldrán noticias graciosas que hemos preparado nosotros. Pareu atenció, perquè ens van oferir les notícies que qualsevol dia escoltarem als noticiaris nacionals. Comencem. Un hombre atraca un videoclub 2 veces en 24 horas y acude una tercera porque se había olvidado el paraguas. El hombre regresa al videoclub muy sofocado tras haberse olvidado su paraguas. El pasado martes, JMR atracó el videoclub de su localidad 2 veces. La primera para llevarse todas las copias de torrente, ya que es un fan de estas películas. Al llegar a su casa, comprobó con horror que dentro de las carátulas no había ninguna película, por lo que decidió regresar a atracar el videoclub con el propósito de salirse con la suya. Una vez en casa, y tras el exitoso robo, comprobó que se había olvidado el paraguas en el videoclub. Como no estaba dispuesto a perder su paraguas, regresó por tercera vez al local, pero esta vez le estaba esperando la policía, que lo detuvo finalmente. Ya en comisaría, el atracador declaró: "Me da lo mismo si me encierran, pero yo no estoy dispuesto a dejar que cualquier chorizo me robe el paraguas que me dejé por olvido en el videoclub". Un alumno del instituto La Sapiencia, menudo nombre, gana el Campeonato Nacional de Faltas de Ortografía.
Todos sus compañeros confiaban que obtendría un buen puesto, pero nadie pensó que sería el número 1. Tras cometer 80 faltas de ortografía en un dictado de tan solo 60 palabras, Vicente García, alumno del Instituto de Educación Secundaria La Sapiencia de Salamanca, decidió inscribirse en el concurso español de faltas de ortografía, del que ha salido campeón con una nueva marca nacional, 150 faltas en un texto de tan solo 63 palabras. Aunque parecía imposible, ha manifestado el nuevo campeón nacional. Me esforcé al máximo y conseguí hacer 150 faltas en un texto de tan solo 63 palabras. El alumno, mostrando la copa de vencedor ante las preguntas de los periodistas, ha afirmado que ha dedicado años al estudio de nuestra lengua y así poder realizar tantas faltas de ortografía. Pide el divorcio alegando que los ronquidos de su marido no le dejaban descansar. Una señora de la ciudad de Benidorm, Alicante, decide pedir el divorcio porque estaba harta de no poder escuchar su telenovela favorita. Paquita Medina, vecina de Benidorm, ha visto cómo su único momento de tranquilidad del día, su descanso después de la comida, se ha visto perturbado por un desagradable ruido. El causante de dicho ruido no es otro que su marido, cuyo ronquido, en palabras de Paquita, es más parecido al de un jabalí que al de un ser humano. Joaquín Torres, por su parte, aclara que él no ronca, solo respira fuerte. Su esposa al principio lo aguantaba, pero después de 6 meses le resulta imposible soportar semejante ruido, por lo que ha solicitado el divorcio alegando causas objetivas. Triunfa en Vietnam el café de excremento de comadreja. Especialistas en café afirman que sabe a café normal, aunque más fuerte. Esta nueva variedad de café de comadreja fue descubierta por los miembros de una ONG, mientras realizaban una misión de cooperación en la selva vietnamita. Los miembros de una misión de Médicos Sin Fronteras, que se encontraban desarrollando su labor en aldeas de la selva vietnamita, fueron obsequiados con un café tradicional de esta región. Los médicos lo calificaron de un tanto especial, tanto por su olor como su sabor. Interesados por el origen del mismo, fueron informados que procedían del excremento de un tipo de comadrejas endémicas. Después de la sorpresa inicial, han decidido comercializarlos para reunir ingresos para su ONG, ya que tras un análisis en el laboratorio han comprobado que además de su curioso sabor, también ayuda a quitar arrugas y mejorar la capacidad auditiva. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor, eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te
hablar del